Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Qué alegría volvernos a encontrar a través de este curso. Hermanos todos, de la encíclica de su santidad el Papa Francisco, Fratelli Tutti. Hoy la palabra de Dios en este segundo capítulo nos va a interpelar para que nos identifiquemos en la historia de nuestra vida con alguno de los 6 personajes de esa parábola que sigue al gran mandamiento que nos da nuestro Señor Jesucristo. Pero para que este segundo capítulo sea vida en nuestra vida, vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nuestra oración. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos infinitas gracias, Señor Jesús, por este llamado que nos estás haciendo para ser luz en un mundo cerrado, en un mundo de sombras, para que podamos soñar con un mundo abierto, un mundo sin fronteras. Hoy clamamos la presencia de tu Santo Espíritu, recibiendo y diciendo: va bajando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor actuar, va bajando el Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu Santo. Haz lo que quieras hacer con cada uno de nosotros. Danos la gracia para poder reconocer nuestros errores, nuestras propias sombras dentro de la humanidad, para que fluyas y nos impulses a ser buenos samaritanos en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Díselo al Señor. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Recibe la gracia del Espíritu Santo. Siente su presencia en este momento. Ya va bajando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar, y deja al Señor actuar, va bajando el Espíritu de Dios. Va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar, en el nombre de Jesús, y deja al Señor actuar, va bajando el Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo te ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye,
Espíritu fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu fluye. Gracias, Señor, te damos porque tú quieres fluir en el mundo. Tú quieres fluir en nuestra vida para que seamos partícipes de un mundo nuevo. Todo esto te lo agradecemos y lo recibimos en ese nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Nazareno, bajo la dulce intercesión de María nuestra Madre, con la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu, tú que vives y reinas en unidad y eres Dios, hoy y siempre y por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un extraño en el camino. Tema de esta tercera enseñanza, que será tomada del segundo capítulo de la carta de su santidad el Papa Francisco, Fratelli Tutti, en la exhortación que nos hace a todos y a todas para vivir una fraternidad como hermanos y una amistad social. Para poder comprender el espíritu que inspiró a su santidad el Papa Francisco, en este segundo capítulo de Un extraño en el camino, vamos a recordar lo que ya nos había dicho la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 33 al 35. Jesús que es cuestionado y Jesús que le responde. Aquellos que le estaban preguntando y diciéndole: allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús, habiendo escuchado y sabiendo las intenciones, les dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios en un mundo cerrado, en un mundo de sombras, requiere de ir en busca de la luz del Espíritu Santo. Ya el numeral 8 también de Fratelli Tutti nos había dicho que nadie puede pelear la vida aisladamente. Necesitamos vivir en comunidad. Necesitamos de los unos y de los otros, porque todos somos hijos de un solo Dios. Las sombras de un mundo cerrado, de un mundo que anda marginando, categorizando, son las sombras que nos han tenido oprimidos, oprimidas, pero hoy a la luz del magisterio y a la luz de la palabra de Dios vamos a ir en busca de la luz divina, de la gracia, para que deteniéndonos en la parábola del buen samaritano, después de haber escuchado ese gran mandamiento, podamos ser protagonistas para pensar y gestar en un mundo abierto, en un mundo de luz. Vayamos a recordar lo que nos escribe su santidad el Papa Francisco en esta encíclica, en el numeral 19. Numeral 19
de la carta Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. Hablándonos del descarte, dice el numeral 19. Hoy día las sombras de este mundo cerrado, dice, es también la falta de hijos. Falta de hijos que provocan un envejecimiento de las poblaciones. Con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad. Dentro de las sombras de este mundo cerrado, dice su santidad el Papa Francisco en el numeral 19, que está la cultura dentro de muchos jóvenes, matrimonios jóvenes que no quieren tener hijos. Sociedades donde el mayor número de hermanos y hermanas son personas ancianas de avanzada edad, donde ya no se les escucha, donde se les quiere descartar, se les quiere ir a hacer vivir aisladamente en un asilo, sin tener el cariño, el amor, la comprensión y la escucha de las generaciones que han nacido a partir de estos ancianos. Y no solo el mundo actual, el mundo que nos quiere mantener atados en las sombras, dice su santidad, no solo es la falta de hijos, que provoca un envejecimiento de las poblaciones, sino con esta falta de hijos y este envejecimiento de las poblaciones, viene el abandono de los ancianos, que es un abandono en el dolor de su soledad. Que el Espíritu Santo nos vaya guiando para poder guiar, educar, para poder ser centinelas, anunciar a tiempo y a distiempo a estas nuevas generaciones de la riqueza que son los hijos dentro del plan de salvación, dentro del plan de Dios. Vayamos ahora al numeral 54, finalizando el primer capítulo del cual ya la hermana Maritza nos expuso, que fue las sombras de un mundo cerrado. Termina el numeral 54 hablándonos de que hay una nueva esperanza. Y dice, a pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, que no conviene ¿qué? Ignorar, que no podemos borrar la historia en nuestra generación y debemos de transmitir esa historia a las nuevas generaciones. Dice, no podemos ignorar la historia. En las próximas páginas, dice su santidad, quiero hacer eco de tantos caminos de esperanza. De tantos caminos de esperanza. Y en esos caminos de esperanza nos vamos a encontrar, querramos o no querramos, nos vamos a encontrar con extraños que muchas veces no solo han sido asaltados, golpeados, sino siguen siendo ignorados. Dice el numeral 54. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que en el miedo reaccionaron donando su propia vida. Que en el miedo a la pandemia del COVID, dice, reaccionaron donando su propia vida. Ya todos conocemos la historia, como por ejemplo de aquel sacerdote que teniendo en su posición un respirador, siendo él ya anciano, decidió que no se lo colocaran a él,
sino permitió que se lo colocaran a un joven. Porque sin duda él sentía ya la presencia, el acercamiento con el inevitable de estar en ese momento cara a cara con el Señor. Para pasar de un mundo cerrado a un mundo abierto, poder pensar y gestar que es posible volver a soñar, hoy nos vamos a detener en la parábola del buen samaritano. Y vamos a la cita de esta tercera enseñanza, que es tomada del segundo capítulo de Fratelli Tutti, que es de los numerales 56 al 86. Numerales 56 al 86. Pero empezamos un extraño en el camino leyendo el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. San Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. El gran mandamiento. Se levantó un levita, un legista, y le dijo a Jesús, para poder ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió entonces el legista: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús: bien has respondido, haz eso y vivirás. Esta es palabra del Señor. Haz eso y vivirás. Haz eso y tendrás la vida eterna. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo a este legista que lo estaba cuestionando? Que le había hecho una pregunta para ponerlo a prueba. ¿Qué he de hacer para tener herencia en la vida eterna? Y el Señor, que sencillamente le responde: ¿y qué dice la ley? ¿Qué lees en la ley? Y este legista le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, realmente nosotros hemos amado al prójimo? Hemos amado, le hemos dado de nuestro tiempo para escucharlo, para animarlo, para cargarlo y levantarlo. El prójimo, que es toda la creación hecha a imagen y semejanza de Dios. Y sigue diciendo el Evangelio según San Lucas capítulo 10, los versículos del 29 al 37, la parábola del buen samaritano. Pero el legista, el que le había cuestionado sobre qué había de hacer para heredar la vida eterna, dice el versículo 29, que este personaje, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con esta parábola: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba
por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echó en ellas aceite y vino, y le tomó y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidando de él, al día siguiente sacó 2 denarios. Se los dio al posadero diciendo: cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Jesús pregunta: ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los salteadores? El legista le respondió: el que practicó la misericordia con él. Dícele entonces Jesús: vete y haz tú lo mismo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vete y haz tú lo mismo. Vete y practica tú obras de misericordia con todos aquellos que encuentres en tu camino que estén necesitados. No de que solo los observes, porque de eso está lleno el mundo el día de hoy. Muchos que viendo mejor dan la vuelta, mejor siguen su camino. Si se detienen es para juzgar, criticar o para agravar. Pero muy pocos se detienen para ir a auxiliar a aquel que está caído, aquel que está herido, aquel a quien le han robado, lo han golpeado, justa o injustamente. Sea causa o no causa, no hay derecho para apalear a nadie, no hay derecho para quemar a nadie, porque según respondió Jesús a este legista, lo que tenemos que hacer para heredar la vida eterna no es solo creer en Dios, sino creerle a este Dios misericordioso que nos está enviando a hacer obras de misericordia con todos aquellos que encontremos a lo largo de nuestra vida. En este contexto, su santidad, el Papa Francisco, hace mención del libro del Génesis, capítulo 4, libro del Génesis, capítulo 4, versículos del 1 en adelante, que es la historia de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Y dice: conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar luz y tuvo Eva a Abel, hermano de Caín. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Y nos preguntamos, ¿por qué Jesús, por qué Dios, por qué Yahvé no vio con agrado
la oblación que le estaba dando el primer hijo de Adán y Eva, por nombre Caín. Es que Jesús ya conoce cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestros pensamientos. Él ya conocía lo que iba a hacer una mente malvada con su propio hermano, como es la historia de Caín y Abel. Sigamos entonces en el versículo 5, dice: Mas Yahvé no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín, y de gran manera se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, como fiera que te codicia, y a quién tienes que dominar. ¿A quién hay que dominar? A esa fiera que nos quiere atrapar en el pecado, a esa fiera que quiere que nosotros nos identifiquemos y sigamos viviendo como el levita, como ese sacerdote que solo vieron aquel que estaba tirado en el camino, que había sido asaltado, lo habían golpeado, lo habían dado por muerto. Como decimos nosotros, se hicieron de la vista gorda. De igual manera, Yahvé está cuestionando a Caín y sigue diciendo el versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel. Caín, el hijo mayor, le dice a su hermano menor Abel: vamos afuera. Y cuando estaba en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó Caín: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Qué falta de respeto, diríamos en nuestros tiempos, de aquel que había matado, que había cometido un homicidio con su hermano menor. Caín, que ha engañado, ha mandado a ir afuera y ha matado a su hermano Abel. Jesús, que conociéndolo, le cuestiona, le dice: ¿dónde está tu hermano? Y de una forma, diríamos nosotros, irrespetuosa, Caín le responde a Yahvé: no sé. Diríamos: yo ni me di cuenta. Desde hace mucho tiempo que ya ni tengo comunicación con mis hermanos. Es que me hicieron esto, esto y esto. Terminaba la parábola del buen samaritano diciendo Jesús que debemos de ser misericordiosos, que debemos nosotros de ir a hacer lo mismo que ese buen samaritano que se acercó, limpió sus heridas, las vendó, lo tomó entre sus brazos y lo llevó a un lugar seguro. Ese hombre que históricamente no estaba obligado a asistir a este hombre que había sido asaltado, golpeado, lastimado y dado por muerto en el camino, porque él era un samaritano. Y recordamos que en tiempos de Jesús los judíos no se podían ni ver con los samaritanos, y los samaritanos se sentían despreciados, marginados por los judíos. Pero vean qué gran lección a través de esta parábola, que
de quien menos se pensaba, ha detenido su tiempo, no le importó hacia dónde iba, qué tenía que hacer. Hoy decimos nosotros, no dependió de su agenda y se detuvo a hacer una obra de misericordia. Y terminaba, les decía, respondiéndole Jesús a este legista que lo estaba cuestionando, le responde Jesús al final y le dice, vete y haz tú lo mismo. 6 personajes que podemos ir a identificar a lo largo de la parábola del buen samaritano. Y los 6 personajes con los cuales dice su santidad el Papa Francisco, no solo debemos de identificarlos, sino que nos debemos de identificar nosotros a lo largo de nuestra historia, porque es indiscutible que nos hemos comportado como cada uno de ellos. Veamos esos 6 personajes que participan en esta parábola del buen samaritano. En primer lugar tenemos a los ladrones. En segundo lugar, aquel hombre que había sido golpeado, a quien le habían robado y lo habían abandonado, dándolo por muerto. En tercer lugar, al levita, que era alguien y está representando en la parábola a alguien que conocía de la ley de Yahvé. Diríamos hoy día, era una persona estudiada, podríamos decir, era un servidor, era un miembro de la comunidad. Y en cuarto lugar tenemos al sacerdote, alguien que había sido elegido por Yahvé para poderle servir en el templo. En quinto lugar tenemos al buen samaritano. Y en sexto lugar tenemos al dueño del albergue al posadero. Su santidad el Papa Francisco nos invita a que nos hagamos una interpelación, a que nosotros mismos nos detengamos en esta enseñanza de un extraño en el camino, a identificarnos, nos guste o no nos guste, con los ladrones que golpearon, que le robaron y que dieron por muerto a ese hombre a quien abandonaron en el camino. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido ladrones? ¿Cuántas veces no le hemos robado la paz a los de nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros vecinos, con quienes compartimos en el trabajo, en el tránsito, en medio de un congestionamiento? ¿Cuántas veces no le hemos robado la paz? Cuando hemos alzado la voz, cuando hemos cuestionado a alguien a quien no lo teníamos que cuestionar. ¿Cuántas veces no hemos robado la paz a través de celos inmedidos, celos injustificados? En segundo lugar, ¿cuántas veces no nos han señalado a nosotros? ¿Cuántas veces, necesitando de alguien que nos escuche, hemos sido el abandonado? Necesitando de alguien que nos acompañe, nos han abandonado cuando más necesitábamos del apoyo, de palabras de aliento, de aquellas palabras inspiradas por el Espíritu que te dijeran: ánimo, vas a salir adelante.
El levita, como ya habíamos dicho, era una persona de una tribu especial, eran conocedores de la ley, eran conocedores de Yahvé, pero se hizo de la vista, como ya dijimos, se hizo de la vista gorda, no digamos del sacerdote. Pasemos al sexto personaje y dejamos al quinto para de último, el dueño del albergue, el dueño del posadero. ¿Qué características podemos descubrir en este dueño de la posada? En primer lugar, le dio entrada a alguien que no conocía. Le dio entrada al samaritano. Probablemente siendo él judío, dejó que entrara a su posada un samaritano. Que entrara con alguien desconocido a quien lo habían golpeado. ¿Por qué lo habían golpeado? A veces nosotros cuestionamos saber en qué andaba metido. A veces nos atrevemos a levantar juicios diciendo se lo merecía. Saber ni cuántas veces se lo anunciaron, pero por necio. Las virtudes del dueño de la posada, que confió en dos desconocidos, el buen samaritano y la persona abandonada. Confió y dio por buena paga anticipada 2 denarios, 2 sueldos de aquel entonces, para que cuidara a aquella persona abandonada, lastimada, y todavía supo confiar en aquel buen samaritano que le dijo: a mi regreso, si has gastado aún más, yo te lo pagaré. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, le hemos abierto nuestra casa, nuestro hogar a alguien que lo necesita? Temporalmente, por algunas horas, o de repente hemos abierto nuestra casa para recibir a una persona a que comparta 1, 2, 3 días, que al final, si obramos en misericordia, ¿cuántos testimonios no podríamos dar de que esa persona llegó a ser bendición para nuestra familia? Es de bendición aquellas bromas que tal vez se dicen en algunas comunidades con aquellas hermanas que son exageradamente misericordiosas. Y por ahí conozco algunas hermanas que entre broma y broma, pero es verdad, dice que en el rótulo de su casa debería de haber un letrero que dijera: aquí se hacen favores. Esos hermanos, esas hermanas se están identificando con una persona misericordiosa que abre las puertas de su albergue para darle posada a alguien que lo está necesitando. El buen samaritano que no vio fronteras, que no se puso a cuestionar, que se detuvo, que no le importó gastar de su dinero, de su sueldo, de su presupuesto, para invertirlo. Visiblemente diríamos invertirlo en aquella persona que lo estaba necesitando. Pero más que eso, lo estaba invirtiendo para heredar la vida eterna. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado en ofrendar a personas allí en la calle y en vez de ofrendar empezamos a cuestionarlas? ¿Cuántas veces nos hemos perdido la oportunidad de obrar obras de misericordia? Como bien lo había dicho Jesús: vete y haz tú lo mismo. ¿Para qué lo usen? Si lo necesita, no lo necesita. Como le respondió Jesús:
un día a Simón Pedro, eso a ti, ¿qué te importa? Tú debes de ser misericordioso como el buen samaritano. En este contexto también vamos a ir en el Antiguo Testamento al libro de Job, capítulo 31, versículos 14 y 15, y luego versículo 32. Libro de Job en el Antiguo Testamento, capítulo 31, hablándonos de la apología de Job, versículo 14 y 15, y versículo posteriormente, versículo 32. Versículo 14 del capítulo 31 de Job dice: Cuando Dios se levante, dice Job, cuando Dios se levante, ¿qué haré? Cuando pase cuentas, ¿qué le responderé? ¿No los creó en el vientre como a mí? ¿No nos formó de igual manera en el seno? De igual manera formó Dios a su imagen y semejanza a cada uno de los que andamos peregrinando en esta iglesia, que esperamos algún día estar cara a cara en la iglesia triunfal. Y escribe Job diciendo que cuando Dios se levante, ¿qué haré? Diríamos nosotros, ¿qué obras de misericordia le voy a presentar al Señor? Porque Él no quiere sacrificios, sino Él lo que quiere es que seamos misericordiosos. Cuando el Señor pase cuentas, ¿qué le responderé? Y nos dice el versículo 15, no los creó, hablando de la humanidad, no nos creó a todos en un vientre como a mí, no nos formó de igual forma en el seno. Vayamos ahora al versículo 32. Libro de Job, capítulo 31, versículo 32. Nunca, dice Job, nunca dormía en la calle el forastero, pues abrí mis puertas al viajero. Pues abrí mis puertas como el dueño de la posada, que dejó entrar al samaritano acompañado de una persona que ya habían dado por muerta. En ese contexto, el libro de Job nos dice: nunca vi dormir en la calle a un forastero, pues siempre abrí las puertas a ese viajero. Así es, hermanos y hermanas, como este segundo capítulo de Fratelli Tutti, para poder pasar y ser no espectadores, sino colaboradores para salir de un mundo cerrado, de un mundo de sombras, como nos había dicho en el capítulo primero, para poder pasar a ese capítulo tercero de la Fratelli Tutti, que lleva por nombre un mundo abierto, un mundo de luz, que va a exponer posteriormente nuestra hermana Maritza. Nos debemos de detener en esta parábola del buen samaritano. Debemos de detenernos a pensar para poder gestar, siendo misericordiosos, poder gestar un mundo abierto, un mundo de luz. Vamos a compartir dentro de este segundo capítulo, Un extraño en el camino. Vamos a compartir los numerales 69, 70, 74, 77 y 78 de la Fratelli Tutti.
la carta encíclica de su santidad el Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, reconociendo que somos todos hijos de un solo Dios. Y si somos hijos de un solo Dios, y si hacemos la voluntad del Padre, Jesús les respondió allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 35, los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre, mis hermanas y mis hermanos. Vayamos al numeral 69 de esta carta Fratelli Studi. Y concluyendo ya su santidad en esta parábola del buen samaritano, de un extraño en el camino, dice que esta historia, que esta parábola que Jesús contó es una realidad que se vive y se sigue repitiendo en nuestros tiempos. Numeral 69. Dice, puesto que en el camino nos chocamos indefectiblemente con el hombre herido de la parábola, hoy y cada día más hay heridos. La inclusión o la exclusión de las personas que sufren al costado del camino define a todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Gente que es descartada, que es marginada, que es dada por muerta por proyectos económicos, por proyectos políticos, por proyectos sociales, y lo dice su santidad el Papa Francisco, inclusive por proyectos religiosos. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos. ¿Cuál es la invitación? A ser buenos samaritanos sin importar a quién encontremos herido, marginado, despreciado, abandonado en el camino. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan a lo largo. O eres un buen samaritano o quieres ser de aquellos que se sigan haciendo de la vista gorda. Hay que miren ellos. Yo ya no estoy para ayudar a nadie. Suficiente tengo con mis problemas económicos. Y dice, y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y a lo largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes. Todos tenemos algo de herido. Todos tienen algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo de buen samaritano. Numeral 70. Dice su santidad, es notable cómo las diferencias de los personajes, de esos 6 personajes del relato, quedan totalmente transformados al confrontarse con la dolorosa manifestación del caído y del humillado. Ya no hay distinción entre habitantes de Judea y habitantes de Samaria. Debemos de romper las fronteras. No hay sacerdotes ni comerciantes. Simplemente hay 2 tipos de personas. Las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo. Su santidad el Papa Francisco va a ir concluyendo este segundo capítulo que lleva por título Un extraño en el camino, que solo hay 2 tipos de personas y diríamos ante los ojos de Dios. Y el primer tipo de persona dentro del cual nosotros, impulsados por el Espíritu, primero Dios nos vamos a identificar de ahora en adelante,
es con aquellas personas que se hacen cargo del dolor de los que están sufriendo, y las otras personas son las que pasan de largo, las que se inclinan conociendo al caído y las que se distraen, su mirada acelerando el paso. Las que se acercan, las que van a ir a ver qué necesita esa persona, ese hermano de la comunidad, ese vecino, ese amigo, ese desconocido, los que se acercan y se inclinan para ayudarlo, para animarlo y para levantarlo, o bien termina diciendo los que simple y sencillamente distraen su mirada y aceleran el paso. En efecto, sigue diciendo el numeral 70, nuestras múltiples máscaras muestran etiquetas y muestran disfraces, y nuestros disfraces se caen. Es la hora de la verdad. Es la hora de quitarnos las máscaras, de quitarnos los disfraces, para ser nosotros mismos como ese buen samaritano. Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros. Nos inclinaremos para cargar al hombre en nuestros hombros, unos a otros. Este es el gran desafío de este mundo que está viviendo en sombras, en este mundo líquido donde cada quien hace lo que quiere, donde cada quien escucha solo lo que quiere escuchar. Hoy hay noviazgos líquidos, hoy estamos, mañana si te vi, no te conozco. Matrimonios líquidos que al primer problema cada quien agarra su camino sin detenerse a platicar, a escuchar, a comprender y a acompañar. Vayamos al numeral 74. Qué fuerte lo que nos va a decir, lo que nos ha escrito su santidad el Papa Francisco en el numeral 74. Dice, en los que pasan de largo, el segundo grupo, en los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar. Eran personas religiosas. ¿Quiénes fueron los que pasaron de largo? No fue solo el sacerdote, sino también fue el levita. Dice su santidad, eran personas religiosas, eran de quienes se esperaba que fueran a ayudar, a curar y a levantar a aquel a quien habían herido. Es más, eran personas que se dedicaban a dar culto a Dios, uno sacerdote y otro levita. Detengámonos ahí. Eran dos personajes que conocían de Dios y dedicaban su tiempo a darle culto a Dios. Pero ¿de qué nos sirve, como dicen, estarnos golpeando el pecho si viendo la necesidad del prójimo no somos misericordiosos? Esto es un fuerte llamado, dice el numeral 74. Este es un fuerte llamado de atención. Indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Qué fuerte, hermanos. No nos garantiza la vida eterna estar creyendo, adorando al Señor, si no vamos a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre ante cualquier abandonado, ante cualquier hermano, es a que nosotros seamos misericordiosos. Para ir concluyendo, vayamos al numeral 77 y 78. Identificándonos con estos 6 personajes, sabiendo que todos hemos tenido algo de ladrones, todos hemos sido heridos, todos nos hemos comportado como el levita, como el sacerdote, más de alguna vez hemos hospedado a alguien
por horas o por días en nuestro hogar, todos más de alguna vez hemos sido buenos samaritanos. Y dice el numeral 77, es el momento de volver a recomenzar. Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. No espere nada de nadie, hágalo todo usted por los demás. No tenemos que esperar de los que nos gobiernan porque sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa de la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos. ¿Cuándo? Hoy, en este mundo que tal vez muchos dicen, esto ya no tiene solución, ¿para qué me voy a esforzar? Dice su santidad, guiado por el Espíritu, es el momento de recomenzar, es el momento, es la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de asentar odios y resentimientos. En vez de asentar odios y resentimientos. Vayamos al numeral 78. Busquemos a otros, dice su santidad el Papa Francisco, y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo. Sin miedo al dolor o a la impotencia. Recordemos Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en aquel que me fortalece. Nos acerquemos sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Pero no lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó a un hospedero. No lo hagamos solos, hagámoslo en unidad y hagámoslo sin andarlo anunciando, sino actuando para poder heredar la vida eterna. Así es, hermanos y hermanas, como hemos llegado al final de este tercer tema que ha sido tomado del capítulo 2 de esta encíclica de su santidad el Papa Francisco, que en medio de la pandemia nos ha escrito sobre la fraternidad y la amistad social, y que a través de la parábola del buen samaritano nos ha invitado para que nos identifiquemos con cada uno de estos 6 personajes, pero ante todo a que reconozcamos que todos andamos caminando en este mundo. Inclina tu rostro ahí de donde estás, invoquemos a la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, tú que conoces nuestros pensamientos, tú que conoces nuestra historia como conocías desde antes de que estuviera en el seno de Eva, tanto Caín como Abel. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón, porque muchas veces también nosotros, tal vez no te lo hemos dicho a ti directamente, pero sí nos hemos dicho nosotros, y yo ya ni me preocupo de mi hermano. Ahí que mire él a ver qué hace. Tanto estarlo acompañando, diciéndoselo,
y por necio miren dónde está. Hoy, Señor, queremos clamar la gracia del Espíritu Santo para que a lo largo de nuestros años y días de vida podamos hacer un alto, para que ya no solo sigamos adorándote en culto, sino que seamos misericordiosos, para que nos dé la gracia de hacer un alto en la historia de nuestra vida, para reconocer que muchas veces hemos sido como esos ladrones que robaron y golpearon a aquel hombre en el camino. Señor, tú conoces cuántas heridas puedan haber en la historia de nuestra vida. Pero como bien lo dice el libro de los Salmos, solo tu Espíritu Santo puede vendar y sanar nuestras heridas. Hoy clamamos al Espíritu Santo de Dios para que sane, para que limpie, para que vende esos recuerdos dolorosos que tal vez nos han seguido angustiando. Hoy, Señor, entregamos en cada una de tus 5 llagas, cada una de nuestras heridas, tal vez de nuestra niñez, tal vez heridas que tuvimos desde el vientre de la madre porque tal vez alguien fue producto de una violación o un embarazo inesperado. Tal vez heridas en nuestro nacimiento, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra vida adulta, en el matrimonio. Tal vez heridas en la ancianidad porque nos han abandonado, nos han descartado, nos han desechado. Hoy, Señor, ya no queremos seguir siendo los mismos. Hoy queremos volver a recomenzar con una nueva esperanza, sabiendo que todo lo podemos en ti que eres nuestra fortaleza, para que ya no nos hagamos de la vista gorda, sino que seamos buenos samaritanos, que tengamos el gozo de hospedar no solo en nuestra casa, sino también en nuestro corazón, aquellas personas, aquellos jóvenes, que tal vez puedan estar necesitados de una madre, de un padre, que los escuche, que los acompañe, que los evangelice, para que algún día podamos festejar. Yo no sé qué tan cansado o cansada estés, hermano o hermana, a través de este camino, pero vamos a confiar en el Señor. Vamos a sincerarnos ante la presencia de Dios. Sin importar qué tan profundos o largos hayan sido tus desiertos. Abre tus labios y clámaselo al Señor a través de esta alabanza. Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, la armadura es desgastada, vengo a ti. Pídele al Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Díselo con toda sinceridad. En el río de tu espíritu. Para Dios no hay nada imposible. Refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias porque tú nos estás invitando a sumergirnos en tu Santo Espíritu para ser nuevas criaturas, para dejar de ser espectadores y ser actores, para pasar de un mundo con fronteras y de sombras a un mundo nuevo
de paz, de amor, de fraternidad y de esperanza. Sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. No importa qué tan profundas sean tus heridas, confía en el Señor, porque si crees, dice la palabra, verás la gloria de Dios. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Te damos gracias, Señor Jesús, por este llamado que nos estás haciendo a través de esta carta encíclica Fratellis Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. Te damos gracias porque es indiscutible que has soplado tu espíritu para que su santidad el Papa Francisco, en medio de la pandemia, nos escribiera cada uno de estos 8 capítulos. Te damos gracias por este llamado que nos estás haciendo a ser misericordiosos y a ser buenos samaritanos. A ti, Santísima Virgen María, a ti, Santísima Virgen del Rosario, tú que has intercedido por cada una de las batallas que ha librado y que va a seguir librando este mundo, te pedimos que intercedas por nosotros, los viajeros en este camino, para que la gracia del Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine, porque hemos sido llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Todo esto, Señor Jesús, lo pedimos y lo recibimos con el poder de tu Santo Espíritu, tú que vives y reinas en unidad y eres Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos. Recuerden siempre que aún en medio de los desiertos, Yahvé nuestro Dios nos ama. Con nuestras luces y nuestras sombras, nos ama con amor eterno.